Video vamos a comenzar con el tema trigonometría, que es la rama de las matemáticas que estudia la relación entre los lados y ángulos de los triángulos. Y nosotros, para empezar con las razones trigonométricas, lo que vamos a hacer es trabajar con triángulos rectángulos. ¿Mm? Las razones trigonométricas se basan en razones de un ángulo que nosotros vamos a denominar alfa, ¿sí? Y son aquellas que se obtienen al hacer las razones o las divisiones entre los lados de un triángulo rectángulo. Por eso que nosotros ahí tenemos planteados dos triángulos rectángulos, ¿sí? Pero vale aclarar que en un triángulo rectángulo a los lados se los puede llamar de una manera muy particular, ¿no? Característicamente lo que tiene un triángulo rectángulo es un ángulo de 90 grados y si podemos ver el lado opuesto al ángulo de 90 grados, es decir, este es el que nosotros denominamos hipotenusa. Por eso está representado por la letra H, ¿sí? Ahora bien, el que está en azul, dice CO. Bien, se trata de un cateto del triángulo rectángulo. Vamos a ver por qué es CO. Y el que está en rojo también es otro cateto, ¿sí? Se los diferencia como cateto menor y cateto mayor. Pero nosotros vamos a darle la diferenciación con el subíndice 1 y el subíndice 2. Recordando entonces que el lado opuesto al ángulo de 90 grados se denomina hipotenusa. Esto ocurre únicamente en los triángulos rectángulos, ¿sí? Bien. Además, los triángulos rectángulos, ¿sí? Dijimos que tienen como característico el ángulo de 90 grados. Muy bien. Si ustedes se fijan en este triángulo rectángulo y en el que aparece al lado, aparece también un ángulo que es el denominado ángulo alfa, ¿sí? Es este angulito que marcamos acá, que es el denominado ángulo alfa con la letra griega. Del otro lado, la diferencia que hay entre uno y otro es dónde está ubicado ese ángulo alfa y es muy importante porque a partir de eso vamos a trabajar. El ángulo alfa va a ser el que está ahora arriba. Bien, una vez que tenemos claro los nombres de cada uno de los lados en un triángulo rectángulo, que tenemos claro que tiene un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y que en este caso tenemos un ángulo alfa en el primero que está acá debajo, y un ángulo alfa también en el segundo que está pero acá arriba. Vamos a considerar lo que habíamos dicho hace un ratito. ¿Qué significa ese CO y ese CA, ¿sí? En cada uno de los triángulos? Bueno, veamos lo siguiente. Vamos al primer triangulito. Y observemos dónde está ubicado el ángulo alfa. Si ustedes se fijan, el ángulo alfa está ubicado acá, ¿sí? Es este angulito. Y el lado que tiene enfrente, ¿sí? Ese es el lado BC. Es el lado BC. Que nosotros lo vamos a denominar como cateto opuesto. ¿Sí? ¿Por qué opuesto? Porque es opuesto al ángulo alfa que está marcado ahí. ¿Se ve ahí? Es decir, es opuesto al ángulo alfa. Por eso dijimos que se denomina cateto opuesto. ¿Sí? Y eso es lo que sería el lado BC, ¿no? Del
triángulo que estamos analizando. Perdón, BC. Ahora bien, observemos qué ocurre con el cateto rojo, el que quedó ahí, ¿sí? El cateto rojo, a diferencia del cateto azul, se denomina cateto adyacente. Es el cateto adyacente al ángulo alfa, el ángulo verde que aparece ahí. Y lo tenemos escrito acá abajo. Cateto adyacente. Entonces, importante, el cateto que esté enfrente del ángulo alfa se va a denominar cateto opuesto y está designado como CO. Luego, el cateto restante, ¿sí? El que no es el opuesto, lo vamos a denominar CA, o sea, cateto adyacente. Si ustedes se fijan en el segundo triangulito que tenemos acá, el ángulo alfa ahora está ubicado, pero, ¿sí?, del lado de arriba. Si ustedes se ven, está apoyado sobre el vértice B ahora, ¿sí? Por lo tanto, el cateto opuesto y el cateto adyacente cambian de lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora el opuesto del ángulo alfa va a ser el lado AC, ¿sí? Por eso el CO aparece acá abajo, a diferencia del otro. Y el restante, el que nos quedó, que es el rojo, ¿sí?, se va a denominar CA, o sea, cateto adyacente. ¿Sí? Eso entonces que tenga sentido, que no sea igual donde esté ubicado el ángulo. ¿Estamos? Ahora, lo que ustedes tienen que entender es que el lado negro, que es la hipotenusa, siempre sigue siendo hipotenusa. No va a ser adyacente o tampoco va a ser opuesto ni nada por el estilo. ¿Sí? El lado que está enfrente del ángulo de 90 grados siempre se denomina hipotenusa. ¿Estamos? Eso tiene que quedar claro. Ahora, a partir de haber conocido ya qué significa CO, qué significa CA, ¿sí?, y ya familiarizarnos con el ángulo alfa, aparecen tres razones, que son las que están abajo en color, ustedes pueden ver acá, tres razones que son las trigonométricas, ¿sí? Y son las más famosas, son las del seno, la del coseno y la de la tangente de alfa, ¿sí? Bien, veamos y analicemos un poquitito cada una de ellas, ¿sí? En este caso, empecemos por la roja, que es la del seno del ángulo alfa, ¿sí? Fíjense ustedes que el seno de alfa se escribe como sen y alfa, y es igual a la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Es importante recordar la fórmula de el seno de alfa, en este caso. Vamos a la segunda. La segunda habla de el coseno de alfa. Y ustedes fíjense que su abreviación es cos alfa. Y que la fórmula que representa, ¿sí?, a ese coseno va a ser la del cateto adyacente, CA, sobre hipotenusa. Ese sería el coseno del ángulo alfa. Y por último, vamos a tomar a la tangente del ángulo alfa, que ustedes vean que la abreviación es TG, puede ser tan, ¿sí?, también, no hay ningún problema, de alfa, ¿sí?, y su formulita va a estar determinada por cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿sí? O sea, son tres divisiones que hay que considerar, en este caso de catetos y de hipotenusas. Así que es muy importante
cuando vayamos a resolver algún ejercicio, saber cuál es el cateto opuesto, cuál es la hipotenusa, ¿sí? Y no confundirse en la ubicación de los nombres. Una manera de recordar estas fórmulas y que es más fácil de memorizar, bueno, la siguiente palabra nos va a ayudar. Fíjense ustedes, la palabra es SOHCAHTOA. Es ayuda a memoria. Es muy importante. ¿Sí? Me lo puedo anotar, me lo puedo acordar. Es muy fácil. Fíjense, la palabra SOHCAHTOA tiene tres partecitas, tres momentos. La primera es SO, que implica seno, y el OIH es de opuesto de hipotenusa, que serían aquellos lados que intervienen en la fórmula. Cuando hablamos de K, en la parte del medio, en la parte azul, estamos hablando del coseno, y la A y la H implican adyacente hipotenusa. ¿Sí? La A y la H. Y cuando hablamos en la última parte de la T, estamos hablando de tangente, y la O y la A tienen que ver con opuesto y adyacente, que son ni más ni menos que las fórmulas del seno, el coseno y tangente que habíamos hablado hace un ratito. Así que es una manera de acordarme cómo serían las fórmulas de cada una de las razones trigonométricas. Bien, ahora lo que vamos a hacer es pasar a un ejemplo de resolución de un triángulo rectángulo, pero antes entendamos que resolver un triángulo rectángulo va a consistir en calcular la medida de los tres lados y los tres ángulos, ¿sí? Es decir, vamos a tener en cuenta un triángulo rectángulo y para resolver ese triángulo rectángulo lo que tengo que hacer es sacarle el valor de los tres lados y de los tres ángulos. Sí, exactamente como ustedes lo escuchan. Para eso vamos a necesitar tres cosas. Lo primero va a ser lo que vimos hace un ratito, que son las razones trigonométricas. Conocer las fórmulas, seno, coseno y tangente. Vamos a necesitar apoyarnos en esas fórmulas. Como segunda condición, apoyo, ¿sí? Que vamos a tener es el teorema de Pitágoras, que ya ese teorema lo tenemos que tener claro, es clásico, ¿sí? Que es la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿sí? En este caso los catetos van a ser el cateto opuesto y el cateto adyacente, y la hipotenusa habíamos dicho que siempre la misma, ¿sí? Y como tercer auxilio que vamos a tener es la suma de ángulos interiores de un triángulo. Hay una formulita, fíjense ustedes, ¿sí? La suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre es igual a 180 grados, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, acá hay una formulita que lo que hace es integrar justamente los tres ángulos del triángulo e igualarlo a 180 grados. Eso nos está formando una igualdad que nos va a ayudar luego a resolver triángulos rectángulos, ¿sí? Entonces, muy importante recordar entonces el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa, ¿sí? Recuerden ustedes que el ángulo alfa me va a determinar cuál es el opuesto, que es el de enfrente, y cuál es el adyacente, que es el que nos queda, ¿sí? Y si está ubicado acá, el opuesto va a ser este, que estoy señalando, y el adyacente va a ser el que nos quedó. Y en los dos casos, ¿sí? El lado que es opuesto al ángulo de 90 grados siempre es la hipotenusa. Ahora, ¿cómo hacemos a partir de esto para resolver triángulos rectángulos? Y bueno, pasemos al primer ejemplo, ¿sí? Fíjense ustedes, dice el ejemplo número 1, resolver el siguiente triángulo rectángulo, y desde ahí encuentro datos y cuáles serán las incógnitas, ¿sí?
a resolver para poder resolver justamente ese triángulo rectángulo. Entonces, miremos bien. Ahí tenemos el triángulo ABC, ¿sí? Y tenemos el ángulo alfa. Fíjense que el ángulo alfa ya está arriba, ¿sí? Y los datos que tenemos son que AB es igual a 15 centímetros. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es colocar esos datos, pero en el triángulo, porque se ven muchos mejor, ¿sí? O sea, AB va a ser 15 centímetros. Por lo tanto, lo que va a ser 15 centímetros es este lado. Y si ustedes se van a ir dando cuenta, ese lado es la hipotenusa, ¿no? O sea, que el valor de la hipotenusa es de 15 centímetros. ¿Estamos? Bien. O sea, recuerden ustedes, esta será la hipotenusa. Muy bien. Ahora, ese es el lado AB. También me dan como dato un ángulo, que es el ángulo alfa, el que está marcado también ahí en verde, que es de 37 grados. O sea que podemos poner es que el ángulo alfa, este que está acá, es de 37 grados. Genial. Muy bien. Esos son los datos que nos da el problema, ¿no? Ahora, lo que nosotros tenemos que sacar son el resto de las incógnitas que tenemos. ¿Cuáles van a ser? Y bueno, en nuestro triángulo van a ser este cateto, todavía no sé cuánto vale. Este cateto, todavía no sé cuánto vale. Y este ángulo, que todavía no sé cuánto vale. ¿Sí? Ahora bien, consideremos lo siguiente, ¿sí? Vamos a sacar eso. Así miramos bien el triángulo. Y observemos, lo primero que tengo que observar es dónde está ubicado el ángulo alfa. Y fíjense que el ángulo alfa está sobre el vértice B. Por lo tanto, lo que yo puedo deducir es que el cateto que va a estar como base en este caso es el que vamos a denominar cateto opuesto, ¿sí? Entonces lo vamos a poner. Este sería el cateto opuesto. El lado AC es el cateto opuesto. Luego, el otro cateto, el que nos quedó, que va a ser el BC, va a actuar como cateto adyacente. Bien, entonces ya ahí, ¿no? Vamos teniendo, ¿sí? Una ubicación de los nombres para poder encontrar cada uno de esos catetos a partir de las razones trigonométricas. ¿Cómo es esto a partir de las razones trigonométricas? Bueno, importante, ¿eh? Si nosotros tenemos el valor de la hipotenusa, tenemos que sacar el valor del cateto opuesto y del cateto adyacente. Ahora, ¿qué es lo que voy a utilizar para sacar esos catetos? Bueno, una de las opciones que tenemos es utilizar las razones trigonométricas. Y se me ocurre que podemos empezar con la de el seno de alfa, por ejemplo. Y vamos a ver si me sirve, si no me sirve, ¿sí? Vamos a ver. En este caso, voy a recordar la fórmula, ¿sí? La fórmula era el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Esta era la fórmula que habíamos visto hace un ratito. Ahora, ¿por qué se me ocurre ver si se puede o no utilizar esta? Bueno, por el hecho de los datos que me proporciona el problema, ¿sí? Si ustedes se fijan, el problema me proporciona ya el valor de la hipotenusa y me proporciona el valor del ángulo alfa. Por lo que me quedaría solamente, me restaría solamente encontrar el valor del cateto opuesto. ¿Sí? O sea que me quedaría una ecuación con una incógnita, que en realidad es lo que quiero hacer.
Por lo tanto, va a ocurrir lo siguiente. Vamos a reemplazar y veamos esto de una mejor manera, ¿sí? Nosotros tendríamos el seno de alfa, que en nuestro problema es 37 grados. Seno de 37 grados es igual a el cateto opuesto, que no lo tenemos porque es una incógnita. Ustedes fíjense el cateto opuesto, el que aparece acá. Cateto opuesto lo podemos poner sobre, y la H también es un dato que tenemos, y el dato es que mide 15 centímetros. Lo vamos a colocar sin unidad, ¿sí? Para simplificar un poco la cuenta. Por lo tanto, me quedó solamente como incógnita el CO, ¿sí? O sea, el cateto opuesto. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es el seno de 37. Sen 37. ¿Cómo se hace eso? Con la calculadora, veamos cómo se hace. Aprieto la tecla sin 37, cierro el paréntesis, coloco el igual y eso me da 0,601. Tenemos el valor del seno de 37 grados, que ahí lo puse con 3 decimales, 0,601. Lo que vamos a hacer es pasar el 15, que está dividiendo, multiplicando, ¿sí? Por lo tanto, esto nos va a quedar de la siguiente manera. 0,601 por 15 va a ser igual a CO. Todo para despejar CO, ¿no? Cateto opuesto. Por lo tanto, esto, si hacemos la multiplicación, nos va a dar 9,027. Y como estamos hablando en centímetros, ¿sí? Porque son lados, en este caso centímetros, lo vamos a agregar al resultado. Esto es igual a lo que sería CO. Recuerden ustedes que CO, cateto opuesto, es el que en nuestro triángulo que vemos ahí correspondería a el lado AC, ¿sí? Por lo tanto, lo que podemos decir es que de las incógnitas, el lado AC ya lo sacamos, ¿sí? Ahora, nos restaría sacar el BC, que sería el cateto adyacente, y el ángulo CAB, que es el angulito que está acá, ¿sí? Apoyado sobre el vértice A. Perfecto. Vamos al cateto adyacente. Para el cateto adyacente, una de las fórmulas que podemos utilizar es la razón trigonométrica del coseno de alfa. ¿Por qué? Porque el coseno de alfa era cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces yo tengo que buscar la fórmula donde aparezca la incógnita que quiero sacar. Entonces, si vamos a usar el coseno de alfa, yo voy a volver a escribir la fórmula para que la recordemos. Coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Esta era la fórmula. Entonces, lo que podemos ver ahora es que el ángulo alfa lo volvemos a tener, es el mismo, es 37 grados, ¿sí? Y la hipotenusa la volvemos a tener, es la misma, es 15 centímetros. Entonces, la incógnita ahora sería cateto adyacente. Por lo tanto, habrá que hacer los reemplazos para ver de qué manera resolver esta ecuación. Me quedaría coseno de 37 grados, que es igual al cateto adyacente sobre 15. Perfecto. Ahora, el coseno de 37 grados también lo podemos hacer en la calculadora. Veamos cómo se hace. Aprieto la tecla cos 37, cierro paréntesis y al marcar igual me da como resultado 0,798. Una vez que me da 0,798, lo que voy a hacer es pasar el 15 que está dividiendo, multiplicando para despejar el cateto adyacente. Entonces, en este caso me quedaría 0,798
por 15 igual cateto adyacente. Bien, y si hacemos en este caso la multiplicación nos daría 11,97 centímetros. Recuerden colocar la unidad. C 11,97 centímetros, que es lo que valdría el cateto adyacente. Bien. Recordando entonces que el cateto adyacente sería el lado BC del triángulo que estamos sacando, ¿sí? Y que el cateto opuesto correspondería a el lado AC. Por lo tanto, de las incógnitas que teníamos, sacamos AC y sacamos BC. ¿Cuál nos falta? El ángulo CAB. El piquito este de arriba implica ángulo. Como está sobre el vértice A, ¿sí? Entonces está hablando del ángulo que está apoyado en el vértice A. Esa es la notación. Entonces vamos a ver de qué manera se realiza eso. Bueno, para poder encontrar, ¿sí?, el ángulo que nos falta, hay que recordar que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es de 180 grados. Por eso habíamos dicho de usar la tercera fórmula, ¿sí? Esa tercera fórmula que aparece acá. Alfa más beta más gamma es igual a 180 grados. Lo que tengo que ir viendo es qué datos tengo en el problema. En el problema tenemos como ángulos de datos el de alfa, que es de 37 grados porque es el que me da el dato del ejercicio. Es decir, este dato ya lo tengo. Pero ¿qué pasa? En un triángulo rectángulo siempre voy a tener un plus, que es el otro ángulo, es el de 90 grados, ¿sí? Porque como estamos hablando de un triángulo rectángulo, entonces también tenemos que otro de sus ángulos es 90 grados. Entonces ahí ya tengo dos. Por lo tanto, me estarían faltando encontrar el tercero. Y eso se hace sencillamente reemplazando en la fórmula. ¿De qué manera? Bueno, hagámoslo. La formulita que nosotros habíamos visto al principio era alfa más beta, ¿sí?, más gamma es igual a 180 grados. Ahora, lo que vamos a hacer es esto. Alfa para nosotros va a ser lo que nos dio el problemita como dato, que es 37 grados. Más beta va a ser para nosotros el ángulo de 90 grados, ¿sí? El que siempre nos va a dar el problema si se trata de un triángulo rectángulo. Entonces, estos dos datos son fijos ya. Ahora, el ángulo que tenemos que sacar, que tenemos como incógnita, va a ser este que nos falte acá, el que en la fórmula se denomina gamma, este de acá. Bueno, en este caso, en este ejemplo, será la incógnita, CAB, ¿sí? Por lo tanto, lo vamos a poner CAB. Gamma sería una manera general de hablar, ¿no?, del ángulo. Y todo esto va a ser igual a 180 grados. Si ustedes se fijan ahora, solamente me queda como incógnita el ángulo CAB. Lo que vamos a hacer es despejar CAB pasando 37 grados y 90 grados que están sumando restando. Entonces me quedaría que CAB es igual a 180 grados menos 37 grados
menos 90 grados. Fíjense que estoy haciendo un despeje sencillo, ¿sí? En este caso, del ángulo CAB. Que si nosotros hacemos esa cuentita, nos va a dar 53 grados. Bien, de este modo, entonces obtuvimos cuánto vale el ángulo CAB, que era la tercera incógnita que teníamos que sacar, y de esta manera tenemos resuelto el triángulo rectángulo con todos los datos de los tres lados y de los tres ángulos. Ahora, un ejemplo 2 no viene mal, ¿sí? En este caso tenemos que resolver el triángulo rectángulo que tiene como datos dos lados, AC de 10 centímetros y BC de 6 centímetros. Y ahí al lado tenemos las incógnitas, ¿sí? Pero, ¿qué hacemos primero? Lo importante es ubicar estos datos sobre el triángulo que tengo como figura. En este caso, vamos a marcar AC de 10 centímetros, que lo que vamos a hacer es recordar, acá está AC, muy bien, y lo que vamos a hacer es poner su valor, que es 10 centímetros. Y por otro lado, BC es 6 centímetros, entonces también lo que vamos a hacer es esto. Vamos a colocarlo acá. Y esto sería lo que vale 6 centímetros. Genial. Ahora, uno se pregunta, bueno, pero necesitamos por lo menos un ángulo para hacer esto, porque si no, ¿cómo uso las razones trigonométricas? Bueno, justamente en este caso no nos dan ningún ángulo como dato, así que hay que arreglárselas, ¿sí? Ahora, ¿se puede arrancar esto con una razón trigonométrica? Sí, obviamente que se puede. ¿Cuál es esa razón trigonométrica que relaciona a los catetos de un triángulo rectángulo? Bueno, la de la tangente. Recuerden ustedes que la fórmula de la tangente del ángulo alfa va a ser igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Acuérdense que es la partecita que decía TOA del SOHCAHTOA, ¿sí? Por lo tanto, nos vamos a fijar qué podemos reemplazar en esa fórmula. Bueno, fácil. En esa fórmula lo que vamos a poder hacer es reemplazar el cateto opuesto y el cateto adyacente. Pero para eso, primero, tengo que decidir cuál va a ser el cateto opuesto y cuál va a ser el cateto adyacente, ¿sí? Para no meter la pata en el ejercicio. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es esto. Fíjense, yo acá ya tomé un ángulo alfa, que es este que está apoyado en el vértice A. A este yo ya lo llamé alfa. Pero como el ejercicio no me daba ningún dato, es decir, de ángulo, ningún dato alfa, ustedes si quieren podrían haber tomado este primero, ¿sí? O sea que no hay ningún problema. Yo ya lo había tomado ahí, como para que lo vean. Por lo tanto, si yo tomé a ese como ejemplo, lamentablemente no va a haber otra manera. Este cateto de 6 centímetros va a ser el cateto opuesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque está enfrente del ángulo alfa. Y obviamente, ¿sí?, el de 10 centímetros va a ser el cateto adyacente. Entonces, ya para no confundirnos, tenemos que tener en cuenta eso, ¿sí? Porque ahora vamos a reemplazar en la fórmula. Bien, vamos a ir a hacer los reemplazos en la fórmula. La fórmula sería la siguiente. Vamos a empezar por el lado de los catetos. Cateto opuesto sería 6 centímetros, ¿no? Lo voy a usar sin unidades. Sobre cateto adyacente va a ser 10, ¿sí? 10 centímetros, yo lo pongo como 10. Y del otro lado vamos a usar la tangente de y alfa. Como no sé cuánto vale alfa, entonces le ponemos alfa. Entonces, ¿cuál es la incógnita en esta ecuación
que quedó acá. Y bueno, la incógnita es el ángulo alfa. Es decir, que ahora no nos va a tocar despejar un lado, un cateto, sino que nos va a tocar despejar un ángulo. ¿Mm? Y bueno, vamos a ir haciéndolo. Para eso primero vamos a hacer la división que aparece ahí, de 6 dividido 10. Y nos tranquilizamos un poco y vamos a hacerla. Entonces sería tangente de alfa, que es igual a 6 dividido 10, que eso me da 0,6. Genial. Ahora. Muy importante esto. ¿Por qué? Porque la idea es despejar el ángulo alfa, porque es una incógnita. ¿Mm? Es decir, sacar esa tangente que aparece al lado de él y dejarlo solito. ¿Mm? Despejado. ¿Cómo hago para hacer eso? Ese pasaje de la siguiente manera. Vamos a pasar a la tangente hacia el lado del 0,6, o sea, hacia el otro lado, como la operación inversa de la tangente, que es el arco tangente. ¿Sí? Esto es algo agregado, el arco tangente. ¿Mm? ¿Cómo se escribe el arco tangente? Se escribe como arc y la T y la G de tangente. Esa es la operación inversa de la tangente. ¿Vieron cuando nosotros despejamos una ecuación y siempre decimos, bueno, lo que está sumando pasa restando, lo que está multiplicando pasa dividiendo, justamente porque son las operaciones inversas? Bueno, en la trigonometría, ¿sí? Si nosotros tenemos la tangente, la inversa va a ser el arco tangente, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, si tenemos la tangente, lo vamos a pasar como arco tangente. Arco tangente y tengo que poner el 0,6 claramente porque tiene que ser de un número en este caso de 0,6. Ahora, ¿cómo se hace la cuenta de arco tangente de 0,6 en la calculadora? De la siguiente manera. Aprieto la tecla Shift, luego tan, luego coloco el numerito, me da como resultado 30,96 y como se trata de un ángulo, aprieto la tecla grados, minutos y segundos y me da como resultado 30 grados, 57 minutos, 49,52 segundos. El ángulo alfa va a ser igual a 30 grados, 57 minutos, 49 segundos. Y ahí entonces tenemos el primer dato, la primer incógnita resuelta, que era la de el ángulo alfa. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es hallar el ángulo que nos queda. ¿Por qué? Porque ya tenemos a alfa y además tenemos que el ángulo recto, que es de 90 grados. Entonces, por suma de ángulos interiores se puede sacar el tercer ángulo. Siempre ocurre eso, ¿no? Que por la suma de ángulos interiores podemos sacar el ángulo que nos resta. Entonces vamos a hacerlo a partir de la fórmula que conocemos. Entonces, siempre recordemos que la fórmula es alfa más beta más gamma es igual a 180 grados. Y después ahí hago los reemplazos de cada letra, ¿no? En este caso, cuidado porque el ángulo alfa ahora no va a ser solamente un ángulo redondo con 30 grados, 57 grados, ¿sí? O lo que sea. Va a tener minutos y segundos, así que por favor hay que escribirlo completo. No nos vamos a conformar con 30 grados nada más, ¿eh? Perfecto, entonces una vez entendido eso, vamos a hacerlo. Sería alfa, que es 30 grados, 57 minutos, 49 segundos, más beta, que voy a usarlo como el ángulo recto, que serían 90 grados, más gamma, que en nuestro caso sería la incógnita CBA,
CBA tiene que ser igual a 180 grados. Ahí tenemos los reemplazos ya de la fórmula. Nuevamente, como la incógnita es el ángulo CBA, lo que voy a hacer, este que está acá, ¿sí? Lo que voy a hacer es pasar el resto de los ángulos que están sumando, restando. Por lo tanto, me quedaría que el ángulo CBA va a ser igual a 180 grados menos 30 grados, 57 minutos, 49 segundos, menos 90 grados. Obviamente también tiene que pasar. Ahora, ¿cómo hacemos esa suma en la calculadora? De la siguiente forma. Escribimos 180 teclagrados menos 30 grados, 57 teclagrados, 49 teclagrados menos 90 igual 59,03. Entonces, el ángulo CPA es igual a 57 grados, 2 minutos, 11 segundos. Ahora bien, nos resta sacar, en este caso, el lado AB. Y el lado AB, si se fijan, yo ya lo marqué, es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Ahora bien, como el problema nos proporciona a 2 de los 3 lados, el valor de 2 de los 3 lados, ¿sí? Hay un teorema que relaciona los lados de un triángulo rectángulo, que es el teorema de Pitágoras, ¿sí? Es decir, que teniendo el valor de 2 lados, que en este caso son los 2 catetos, puedo sacar la hipotenusa a partir del teorema de Pitágoras. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, primero refrescando cuál era el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, que decía que el cuadrado de la hipotenusa era igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Lo que voy a hacer es escribir a los catetos como CO por cateto opuesto y CA como cateto adyacente, ¿sí? Ya que estamos con las razones trigonométricas y trabajando un poco con opuestos y adyacentes para refrescar un poco esto. Por lo tanto, la incógnita acá, dijimos, va a ser la hipotenusa. Y obviamente ya el problema me da el valor de CO y el valor de CA. Sencillamente hay que reemplazar, ¿sí? H al cuadrado va a ser igual a CO, ¿sí? Que es 6 centímetros, ¿sí? Lo vamos a poner en celeste, que lo habíamos puesto antes. Lo voy a escribir sin unidades, ¿sí? Sin centímetros, lo vamos a agregar al final de todo. Más CA, que en nuestro caso sería 10 centímetros, vamos a ponerlo como 10, al cuadrado también. Bien, entonces ahí tenemos armada la fórmula. Luego hacemos las cuentas que tenemos que hacer. 6 al cuadrado, que es 36, más 10 al cuadrado, que es 100. Luego la suma entre 36 y 100, que me da 136. Y recuerden ustedes que el cuadrado que está afectando la hipotenusa va a pasar como raíz cuadrada, ¿sí? De la potenciación a la radicación. Por lo tanto, la hipotenusa quedaría despejada. Esto me quedaría la raíz cuadrada de 136. Que si la resolvemos en la calculadora, esto nos daría 11,661. Y como estamos finalizando el ejercicio, entonces ahí me quedó que la hipotenusa es igual a 11,661 centímetros.